Hermanos, buenos días. ¿Cómo están en esta mañana? Yo espero que cada uno esté disfrutando las bendiciones de nuestro Dios bajo muy diversas circunstancias. Todavía no podemos estar juntos en un mismo local, pero lo que sí hace el Señor es que donde quiera que estemos, ahí entrelaza nuestros corazones y nos junta, nos une y podemos levantar nuestra voz para alabar su nombre y también para escuchar su palabra. ¿Quién sabe qué esté haciendo usted? Ojalá que esté sentado con su familia, con el corazón dispuesto para agradecer al Señor, para alabarle, para honrarle y para escuchar su voz. Si todavía no ha podido hacerlo, dispóngase a hacerlo. Yo creo que el Señor quiere verle a usted con esa disposición alegre y gozosa de alabarle y de escuchar su voz. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes el tema de el gozo en el ministerio. Pero usted dirá, bueno, eso es para los ministros. No, hoy vamos a ver qué nos dice el Señor en esta porción que vamos hoy a tratar. Y le ruego que incline su rostro y también cierre sus ojos, se despreocupe de todo y oremos para que el Señor hable en nuestros corazones. Padre, queremos poner en tus manos nuestra mente, nuestro corazón, el día de hoy, Señor, en esta mañana, y te suplicamos que hables a nuestra vida, Señor. Solamente tú tienes el poder de llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, convenciéndonos de que tu palabra es verdad. Ayúdanos a aplicarla, Señor, y a vivir gozosos como seguramente hemos de aprender en el pasaje de hoy, Señor, cuando meditemos en él. A ti, pues, toda la adoración, Señor, la gloria y la honra, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. El pasaje que vamos a considerar está en Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 20. Denme oportunidad de leerlo en la nueva versión internacional que dice de la manera siguiente. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un hermosísimo pasaje. Que por cierto, en este mes estamos en la escuela dominical estudiando la carta a los filipenses. Esta carta es conocida como la carta del gozo. Así la conocen muchos porque en varios momentos de la carta el apóstol Pablo habla del gozo. Por ejemplo, muy al principio, él dice del gozo que tiene cuando se acuerda de los filipenses y ora por ellos. Él ora e intercede por ellos con gozo. Y bueno, en otros momentos está mencionando también esta actitud de su corazón delante de Dios o delante de sus hermanos. El tema, decíamos, de hoy, hermanos, tiene que ver con el gozo precisamente en el ministerio. Y
Usted dirá, ¿por qué tenemos que tratar el gozo en el ministerio si el ministerio es solamente para algunos? Como muchos de ustedes han de saber, allá a principios del siglo XVI, cuando se efectuó la reforma, uno de los puntos doctrinales más importantes que se recuperaron es que el ministerio es de todos los creyentes, no solamente del pastor, del evangelista o del sacerdote en aquel entonces, o del misionero. El ministerio es de todos. De esta manera, hermanos, cuando decimos ministerio, no es solamente del pastor, recalco, sino de todos los creyentes, de toda la iglesia, aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Así que usted, si ya creyó en Jesucristo, es un ministro de Jesucristo. Usted está facultado por Dios, por su Espíritu, para que vaya y haga la obra de Dios. Y de esta manera, usted es entonces un ministro, así como lo soy yo. Entonces, por eso se aplica este tema a nosotros. El gozo en el ministerio. Y el ministerio es ese campo donde están los ministros. Usted y yo estamos en ese campo como hijos de Dios. ¿Cómo podemos tener gozo en este campo? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo podemos tener gozo en el campo del ministerio? Porque resulta que en muchas ocasiones, aunque empezamos con gozo la vida cristiana y con gozo en el ministerio, en muchas ocasiones pudiéramos vernos tentados a abandonar, y ciertamente a muchos les ha acontecido esto. En el corazón de pronto se experimentan ciertas sensaciones de tristeza, de desencanto, de enfado, de cierto nivel de carga que uno dice, no quiero nada con el ministerio, no quiero nada mejor con Dios. Y el apóstol Pablo escribe una porción muy importante de su carta, en esta carta a los Filipenses, que puede ser muy útil para usted hoy y para mí, para alentarnos, porque hay un elemento muy importante. El apóstol Pablo habla del gozo. El gozo debe estar presente en el ministerio a pesar de las muy diversas circunstancias que estemos encarando, y especialmente cuando las circunstancias son críticas. Bueno, ¿cómo podemos tener nosotros gozo en el ministerio, o de qué depende el gozo en el ministerio? Quiero llevarles al primer aspecto que tiene que ver con ese gozo del ministerio. Atienda a lo que el apóstol Pablo dice. Me alegra, dice, me alegra muchísimo. Estoy en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Estoy alegre, me regocijo porque al fin han vuelto a revivir ese cuidado que ustedes han tenido de mí. Los hermanos de Filipos habían estado cuidando del apóstol Pablo desde que salió de Filipos en su primera visita. Ellos tuvieron un cuidado especial, y dice que cuando llegó a Tesalónica, aún allá a Tesalónica, ellos le enviaron ofrendas, le enviaron ayuda, se interesaron por la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Pero algo sucedió en algún momento. Parece que ese contacto entre los hermanos de la iglesia de Filipos y el apóstol Pablo perdieron el contacto. Y no sé si por algún asunto de su relación que se enfrió, fue que ellos ya no pudieron tener ese contacto. O posiblemente no pudieron ir a donde él estaba porque no había quien fuera. O posiblemente no podían ir porque sencillamente no tenían recursos para ir o para llevarle la ofrenda. Algo debió haber pasado. Pero llegó un momento cuando ellos pudieron, y entonces enviaron a un hermano, al hermano Epafrodito, y para que fuera a ver a Pablo en la cárcel a Roma, y con esto llevarle una ofrenda. Y el apóstol Pablo se goza, y a través de esta carta les da las gracias y les dice, me estoy muy alegre, muy gozoso y me regocijo porque al fin nuevamente reviven su cuidado por mí. Parece que el apóstol Pablo se siente tremendamente regocijado y gozoso por esto, por lo que escribe.
La participación de los filipenses, hermanos, en la vida, en la vida y ministerio del apóstol Pablo, él mismo lo reconoce. Él reconoce este participar de ellos en la vida y ministerio de él y reconoce esto con sumo gozo. Ahora, hay algunos que han dicho que hay más gracia en dar que en recibir. Porque nosotros podemos ver, por ejemplo, la necesidad de algunas personas y nos condolemos y queremos participar, a lo mejor dando medicina, dando alimento, dando algún recurso monetario para que la persona pueda restablecerse. Pero algo curioso que sucede en algunos casos es que no tenemos la gracia suficiente para recibir. A veces pudiera ser tal vez el orgullo, tal vez el temor a que nos veamos vulnerables. Eso hace que a veces no recibamos el apoyo. Y ciertamente, de manera extraña, hay gente que se comporta así, que no quiere recibir un apoyo por la causa que sea. Y el apóstol Pablo, hermanos, aunque era un siervo de Dios reconocido, a quien Dios había facultado con muchas cosas, con dones, incluso al grado de poder hacer milagros, realizar milagros, Pablo humildemente reconoce que el apoyo que le están dando los hermanos de Filipos es una tremenda ayuda para su vida y para su ministerio. Pablo dice precisamente aquí al inicio de este capítulo, de este versículo 10 en el capítulo 4, me alegro muchísimo en el Señor. Me alegro en el Señor de esto que ustedes están haciendo. Y más adelante, en el versículo 14, por ejemplo, dice, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Hay una nota muy fuerte, muy enfática de ese gozo que el apóstol Pablo estaba manifestando con relación a la participación de los hermanos de Filipos. A veces esa actitud presuntuosa de que a mí no me pasa nada, yo no me enfermo, yo soy autosuficiente, no necesito la ayuda de nadie, pudiera llegar incluso al corazón del pastor, del evangelista, del misionero o de cualquier otro hermano. ¿Sabe qué necesitamos en tales casos, hermanos? Necesitamos un poquito de humildad. Para que podamos estar gozosos en el ministerio, requerimos del apoyo de otros. Requerimos que otros vengan y apuntalen nuestra obra. Requerimos que otros vengan y nos sostengan con sus oraciones y con las cosas que ellos puedan hacer a nuestro favor. Es muy importante que a veces posiblemente notemos que el hermano quizá lo que requiera no es dinero, pero sí requiere, o no requiere dinero o algún bien material, pero sí requiere que lo apuntalemos con oración, que sí requiere que le demos algún consejo, sí requiere que estemos listos para apoyarle. Y esto lo tiene que aceptar. Y el apóstol Pablo nos está poniendo aquí el ejemplo. Él está reconociendo que el apoyo de otros es muy importante. El otro aspecto presente aquí es que el apóstol Pablo está reconociendo no solamente el apoyo de otros o la ayuda de otros, sino también está reconociendo el ministerio de otros. Versículos 15 y 16 dice así, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez, para suplir mis necesidades. El apóstol Pablo está reconociendo que ese trabajo de los hermanos de Filipos no solamente era una ayuda común y corriente, era un trabajo ministerial para él, que estaba alentando su trabajo, que estaba empujándolo a él, que lo estaba animando para seguir desarrollando su trabajo con gozo. Este gran trabajo, hermanos, que estaban desarrollando ellos, con toda propiedad se puede llamar ministerio. En muchas ocasiones necesitamos el consejo de otros.
Y ese consejo se llama ministerio. Necesitamos reconocer la oración que otros están desarrollando por nosotros. Y eso se llama propiamente ministerio. El ejemplo que otros nos ponen para que podamos desarrollar el trabajo delante del Señor, eso es ministerio. La ayuda, la ropa y lo que podamos recibir, eso es parte del ministerio de nuestros hermanos para con nosotros. Nuestra oración, por tanto, en algunos casos, y sucede con nosotros, sucede con mi familia, con toda seguridad y con gratitud en nuestro corazón le decimos al Señor que reconocemos esa obra de bondad que Él está haciendo en los corazones de otros para que nosotros recibamos bendición. Le hemos dado gracias por el alimento, le hemos dado gracias por el dinero que recibimos, le hemos dado gracias por la ropa que en muchas ocasiones recibimos, porque es por la gracia de Dios que nosotros estamos comiendo, vistiendo y sosteniéndonos. En muchas ocasiones hemos podido pagar deudas por la ayuda de otros. Hemos dicho gracias a Dios por las ofrendas que otros dan para que nosotros podamos estar bien. Este espíritu es el que debe reinar en el corazón del creyente porque es un ministro y en muchas ocasiones va a recibir apoyo de diversa índole. El estado actual de la obra, hermanos, pensemos en cómo se encuentra la iglesia, por ejemplo, no es un asunto tan sencillo. Es algo que se ha desarrollado gracias al trabajo de muchos en el pasado, pero también gracias al trabajo de muchos que no se alcanzan a ver. Y es importante reconocer el ministerio de ellos. Algunos de manera muy silenciosa están trabajando por la obra del Señor. Yo de pronto en mis visitas, cuando voy con algún hermano, con alguna hermana o alguna familia, de pronto me entero que están haciendo algo que yo no sabía. Y sencillamente abro los ojos y le doy gracias a Dios, porque los hermanos calladamente allá están haciendo un ministerio importante para apuntalar la obra de Dios. Es decir, estamos parados sobre los hombros de otros. Esto quiere decir, hermanos, que el gozo en el ministerio, por estas dos cosas que yo les he mencionado, el asunto de aceptar la ayuda de otros y de reconocer el ministerio de otros, esto tiene que ver con la humildad. Es decir, el gozo en el ministerio cristiano tiene que ver con la humildad, una humildad que reconoce la ayuda de otros hermanos, obviamente, y el ministerio también de otros hermanos. Es decir, tenemos que adoptar una actitud de sencillez, de un corazón humilde que reconozca estos valiosísimos recursos que el Señor nos está dando. Y de esta manera, hermanos, empezamos a ser mucho más gozosos todavía. El gozo en el ministerio también, hermanos, depende del contentamiento. Yo no sé qué concepto tenga usted del contentamiento, pero el apóstol Pablo dice, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. Nosotros tenemos que aprender así, como cristianos, tenemos que llegar a un nivel de madurez en el que estemos contentos con cualquiera sea nuestra situación. Y el apóstol Pablo señala una primera cosa. Sé enfrentar la pobreza. Y nosotros tenemos que aprender de esto. Sé lo que es vivir en la pobreza, dice él. Yo no sé si a usted le ha tocado, seguramente que sí, ha vivido en la pobreza. Algunos, cuando me he puesto a platicar con ellos, hacen un recuento de su historia en el pasado, donde de pronto no había absolutamente nada para comer. Y no sabían si el día de mañana iban a comer. Algunos han hablado de que vestían harapos, de que no tenían calzado, experiencia que también es para mí. Hubo un tiempo que yo no tuve calzado, yo caminé descalzo en muchas ocasiones. La ropa que vestíamos mis hermanas y mi hermanito y yo, pues era una ropa pues ya pues muy desgastada, pero no era problema. Nos acostumbramos a vivir de esa manera. Por la gracia de Dios, ahora tenemos un poco más. Y el apóstol Pablo dice, yo también. Yo he aprendido a vivir en medio de la pobreza. Hay quienes no saben qué hacer, hermanos, con la pobreza.
A veces la pobreza se convierte en nuestra sepulturera. Nos sepulta, nos mata, nos aplasta. Pero dice el apóstol Pablo, no puede ser esto así. La pobreza en muchas ocasiones nos aterra porque amenaza nuestra comodidad, amenaza nuestra situación, nuestra estabilidad. Y no quisiéramos tener que ver nada con la pobreza. Cuando llega la pobreza, vemos que a lo mejor no va a haber comida, no va a haber vestido, no va a haber calzado, sin posibilidades de estudiar. En muchos casos es así. Por eso no queremos nada con la pobreza. Quisiéramos estar en una condición mejor. Ahora, yo no le estoy diciendo que nos conformemos de manera mediocre en la pobreza y ni modo, pues ahí nos tocó vivir. No, tenemos que, entre tanto que estamos contentos, seguir luchando por estar en una condición mejor. Y qué bendición si hay alguien que llegue y nos apoye. Qué bendición si hay alguien que llegue y nos ofrezca empleo. O si alguien nos hace sus socios para trabajar y para obtener recursos. Pero entre tanto que estamos allí, el corazón debe estar esperanzado en Dios. Esto es tener contentamiento. Pablo dice que he aprendido a lidiar también con la pobreza. A veces, hermanos, la pobreza nos tentará a dejar el ministerio, a dejar la vida cristiana. Yo he escuchado a gente decir, cuando yo andaba en el mundo, pues siempre tenía comida, siempre tenía vestido, la pasaba muy bien, tenía una cantidad enorme de amigos, todos me trataban bien, no pasaba hambre. Pero ahora que me hice cristiano, empiezo a quedarme sin empleo, empiezo a dejar a mis amigos y nadie me quiere hablar y vivo amargado. No debe ser tal la situación. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que vivir con gozo en medio de esa situación, porque si tenemos ese gozo y confiamos en el Señor, seguramente que Él nos va a sacar de tal situación, de la pobreza. Y pareciera que esta experiencia de pasar la pobreza pudiera algunos decir que es una tontería si la experimentamos con gozo. Pero en la Biblia encontramos enormes ejemplos donde la pobreza se convierte en motivo de confianza y de gozo delante del Señor. Conocemos muy bien muchos de nosotros, de los que estamos escuchando esta meditación, el pasaje de Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del vino y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Y el apóstol Pablo en el capítulo 8 y en los versículos finales dice, ¿quién nos apartará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Pero también menciona la pobreza. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. Y así que nosotros, hermanos, podemos con toda confianza, mientras pasamos por la pobreza, tener una esperanza centrada en el Señor y adoptar una actitud de contentamiento en tanto que el Señor nos permite pasar por esa experiencia. Pero no solamente enfrentar la pobreza, también es un problema a veces pasar por la riqueza. Aunque algunos piensen que al estar en la riqueza, todas las cosas son color de rosa. No es cierto. El apóstol Pablo dice, sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia, en el versículo 12. Hay quienes no saben, de verdad, no saben qué hacer con la riqueza. Mucha riqueza, hermanos, en ocasiones sirve para presumir, sirve para derrochar, sirve para humillar a otros, sirve para delinquir, sirve para comprar voluntades, sirve para comprar influencias, sirve para corromper, sirve para centrarnos en nosotros mismos y olvidarnos de los demás.
podríamos decir, en las mejores condiciones a veces puede ser que hagamos una que otra cosa buena y pues tratar de vivir en paz y de aprovechar. Pero ¿qué podemos hacer realmente con la riqueza? La gente que diríamos no está en la iglesia, la gente que camina sin Dios, a lo mejor algo que puede hacer es, claro que por esto no puede alcanzar la salvación, pero podría abrir, por ejemplo, nuevas escuelas, podría abrir guarderías para los niños sin padres o para niños pobres, abrir caminos por allá en la serranía para que los que no tienen camino puedan tener acceso a mejores condiciones, pues no sé, levantar hospitales, hacer obras de caridad que pues impacte a la vida de una amplia sociedad. ¿Qué pueden hacer los cristianos que tienen recursos? Sostener a estudiantes en los seminarios, y esto lo sabe muy bien Gama. Un cristiano rico puede financiar los pagos para que haya suficientes profesores en los seminarios, financiar instalaciones adecuadas, donar equipos, sostener a misioneros, sostener a evangelistas, sostener a investigadores cristianos, escritores cristianos. Todo esto se puede hacer con riqueza. Eso también es un gran ministerio. Pablo dice que primero que estaba contento y que sabía qué hacer con la riqueza. Y si tuviera riqueza, él estaba dispuesto a dar toda esa riqueza, incluso su vida misma se podía gastar para bien de los demás. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15, él dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún a mí mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Si usted tiene recursos, inviértalos en el reino del Señor. Y eso le va a traer un enorme gozo al corazón, sabiendo que muchos están siendo bendecidos por el tremendo regalo de la riqueza que Dios ha puesto en sus manos. Conozco familias, conozco hermanos, de los cuales estoy tremendamente agradecido porque ellos sí saben qué hacer con su riqueza. Y Pablo dice aquí otra vez, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Versículo 12. Y él está gozoso. ¿Qué otro elemento entonces nos lleva a estar gozosos? Aparte de la humildad, hermanos, donde reconocemos la ayuda de unos y también reconocemos el ministerio de otros, el gozo del ministerio también depende del contentamiento. El contentamiento que es capaz de enfrentar la pobreza y también capaz de enfrentar la riqueza. Pero ¿qué otro elemento, hermanos, nos ayuda a dar gozo en el ministerio? El gozo en el ministerio depende también de la confianza que nosotros tenemos en Cristo. Algo que no puede fallar es esa gran confianza que usted y yo podemos poner en Jesús nuestro Salvador. Y esto con el propósito, hermanos, de obtener fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el versículo 13 de nuestro pasaje. Quien pone su confianza en los bienes materiales, esos bienes materiales le pueden ser quitados, le pueden ser arrebatados, se pueden disolver en cualquier cosa. Y esa persona es posible que pierda toda esperanza y pierda la vida misma, porque aquello en que había puesto su esperanza se ha esfumado. Hemos sabido de gente que a causa de la pérdida de su negocio, que no es cosa cualquiera desde luego, pero mejor se ha quitado la vida, porque de eso depende su gozo. La gente está gozosa si tiene. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, que aunque sí el dinero, sí los bienes materiales nos pueden traer cierta utilidad y sobre todo si sabemos usar esos bienes de manera inteligente, sí nos pueden traer cierto bienestar, pero no lo son todo.
Tenemos que aprender a poner nuestra plena confianza en Jesucristo. Muchas veces, hermanos, podríamos no tener casi nada, pero si confiamos en Jesús, es la mayor riqueza que podemos tener en la vida. Y esto es lo que nos trae a nosotros gozo. He visto, hermanos, en una pobreza tremenda, profunda, he tenido oportunidad de estar con ellos. Y ellos no están preocupados por la riqueza, o no están preocupados por su pobreza. Están gozosos porque tienen a Jesucristo en su corazón. Y el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es la fuente de nuestra fortaleza, hermanos? Si no ha llegado a ser Jesucristo, tiene que empezar a hacerlo a partir de hoy. Jesucristo es la fuente de nuestra fortaleza. Él es la fuente de nuestro gozo. Podemos estar gozosos porque tengamos o no tengamos riquezas. Jesús es nuestra riqueza más importante. Él es la fuente de nuestro gozo. Pero también somos gozosos porque aparte de tener la fortaleza, también tenemos la victoria. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. La confianza en Cristo no solamente sirve para sostener, hermanos, nuestras fuerzas, sino aún para vencer. No es solamente para permanecer firmes, sino para alcanzar también la victoria. El Salmo 23 en el versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, aunque mis enemigos me rodean y aunque están muy cerca de mí, tú preparas la mesa y en medio de ese gran peligro, tú me preparas una gran mesa con banquete. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El anfitrión, el hospedador en el Antiguo Oriente, ofrecía a sus huéspedes no solamente techo, protección, abrigo, sino les ofrecía seguridad. Y una seguridad que estaba al costo o a costas de su propia vida. Estaba dispuesto a defender al huésped, al que llegaba a su casa, con su propia vida. Y si no, leamos allá los capítulos 18 y 19 de Génesis, donde se da un relato muy importante de cómo los hospedadores están protegiendo a los ángeles para que no les suceda nada. Las esperanzadoras de Pablo, hermanos, las esperanzadoras palabras de Pablo en Romanos 8:31 al 35 nos vuelven a recordar esta gran seguridad que nosotros tenemos. El apóstol Pablo pregunta, bueno, pues ¿quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nadie. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Versículo 31. Versículo 35 al 38 dice de la manera siguiente, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Él dice, tenemos la victoria completa, asegurada por medio del poder de Jesucristo. Para concluir, usted es un ministro. No importa que haya aceptado al Señor ayer. Si efectivamente usted aceptó a Jesucristo en su corazón, usted es un ministro de Jesucristo. Y como tal,
Yo le invito a que usted se afirme como ministro de Jesucristo y goce de ese ministerio que Dios le da como su hijo o su hija. Y entonces se apropie de una actitud que se llama humildad para recibir el apoyo de otros y para recibir también el apoyo o la ayuda, para recibir también o reconocer el ministerio de otros. Aprópiese también del contentamiento que le va a ayudar a enfrentar tanto la pobreza como la riqueza. Pero también aprópiese de la confianza solamente en Jesucristo, porque esa confianza en Jesucristo le va a dar fortaleza y también le va a dar la victoria. Usted y yo somos ministros. Que el Señor nos sostenga con su poder para disfrutar de esto que estamos hablando, del gozo que solamente viene de Él. Que Dios le bendiga ricamente.